En el tiempo del Partido Socialista tiene la palabra el senador Montes hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Vivimos tiempos muy difíciles y muy inciertos y no hay ninguna respuesta escrita, ni en los diagnósticos ni en la respuesta. Y aquí se requiere mucha unidad y capacidad creativa de todos los responsables del país. Se requiere capacidad de oír las diferentes opiniones y sus fundamentos. Se requiere diálogo y reflexión conjunta. Esto lo digo porque hay muchos parlamentarios que creen que el que tiene una opinión diferente está siendo mezquino. O sea, aquí se requiere diálogo y se requiere mucho diálogo. El PS y la oposición han tratado de aportar a construir las mejores respuestas del gobierno. Y no siempre eso es fácil. Yo agradezco al ministro Briones, que es muy dialogante, pero no siempre es fácil. Hemos tenido acuerdos, pero también hemos tenido diferencias, y eso es importante rescatarlo como algo propio de la democracia. Bueno, el primer paquete fue un paso, pero muy insuficiente. Lo peor fue el bono COVID de 50.000 pesos, que dijimos muy poco, una sola vez, bueno, pero inexplicablemente todavía no se paga. Y esto termina siendo muy duro para muchas familias que no tienen cómo comprar alimentos ni tienen las seguridades básicas. Esto es un problema de sensibilidad también, no solo operativo. Y creemos que las adecuaciones del seguro de desempleo están por verse en la vida. Este segundo plan es sin duda muy valioso, y lo apoyamos y lo valoramos. Un valioso paso en el aporte a la sobrevivencia y a sortear las crisis de las empresas, como dice el ministro. Todavía está pendiente algunas cosas en este segundo plan, que el apoyo a las personas. Hemos dicho y lo reiteramos acá que esperamos una renta básica significativa por a lo menos 3 meses. Esperamos una renta básica temporal por lo menos 3 meses. Y nosotros hemos dicho a lo menos un salario mínimo. Y a partir del registro social de hogares, que hoy día ya cubre el 77% de la familia y que considera la diversidad de familias, y que se pague con eficacia a través de la cuenta RUT en todos los casos que se pueda. Junto con esto, esperamos también que se apoye a los municipios, que son fundamentales para enfrentar la actual situación. Tenemos antecedentes que nos indican que el Estado debe y puede gastar más en las urgencias de hoy. Hemos pedido el informe de finanzas públicas, que llegará este viernes, porque no estamos convencidos de que están con un déficit de 8%. Y queremos que el ministro nos dé la información necesaria. En todo caso, vemos que aún así hay espacio fiscal para apoyar significativamente a los trabajadores con y sin contrato y a su familia, que es una urgencia del país, es prioridad en el país. El segundo paquete, este que estamos discutiendo ahora, no representa gasto fiscal nuevo. Los 2.000 millones de dólares a las familias provienen de reasignaciones presupuestarias, se van a contar del presupuesto. Y los 3.000 millones del FOGAPE no son gasto público, sino un fondo de garantía que queda como activo del Tesoro Público. En relación al proyecto FOGAPE, lo valoramos porque crea un FOGAPE de emergencia, un FOGAPE de especial para este periodo, para favorecer, como decía el ministro, el traslado de los créditos que el Banco Central hoy día está dando en condiciones muy bajas de tasa y otras cosas a los bancos. Y traslado, para que así los bancos los trasladen a las empresas de distintos tamaños que tienen garantía entre 85 y 60%. Y lo más importante, y en esto yo valoro lo que logró el gobierno, y lo más importante es que esto es con un techo en la tasa de interés de TPM más 3 puntos, que con la actual inflación es 0% si suponemos que la inflación es 3, 5 o 4. Es 0% de interés. Esto no es una novedad en el mundo, los créditos en Alemania son de cero o negativos incluso, pero logramos que en países, que lo que hacen países con estados más fuertes se aplique acá. Sobre esto se dio, como decía el senador Pizarro, la necesidad de incorporar la tasa en la ley. Y eso fue el principal cambio que tuvo en la Comisión de Hacienda este proyecto, que esto fuera en la ley y no quedara para el reglamento. También se incorporó en la ley la plena transparencia de las operaciones, la cantidad, las tasas, los montos por tamaño y región. Y esto semanalmente se le va a entregar a la Comisión de Hacienda de ambas cámaras. En definitiva, digo, valoramos el proyecto y es un paso muy importante y hay que sacarlo adelante. ¿Cuáles son las preocupaciones principales que tenemos y que esperamos se vayan resolviendo? La primera es la cobertura de esta ley. Hay un conjunto de microempresas y pymes que no son sujetos bancarios y que hay que construir instrumentos para ellos. El Banco Estado, sin duda, como decía el ministro, debe especializarse,
pero está claro que el banco ya nos dijo que tenía un radio de acción limitado. Y creemos que las líneas de Cercotec, de INDAP, en la minería, en el comercio de barrio y otros requieren instrumentos apropiados porque no entran necesariamente dentro de este FONAPE de emergencia. Y hay que fortalecer estas otras líneas. Hasta ahora no vemos nada de que hay que fortalecerlo. Le hemos preguntado a la gente de INDAP, en toda la economía rural, que no entra en esto, ¿qué se va a hacer? Todavía no tienen recursos adicionales. Hay una discusión, ¿cuántas son las empresas en esta condición? Hay diferentes opiniones. La encuesta longitudinal de empresa del 2005, que es como la más rigurosa, dice que el 12% de la microempresa tienen crédito y el 20% de las pymes. No lo sé, hay distintas visiones, pero hay un conjunto de empresas que son por lo menos unas 300.000, 400.000 que no entran en esto. Tenemos claro que hay distintas cifras. No comparto la caricatura de un ejecutivo de banco que dijo que estas que quedan fuera eran la señora que ponía un pañito en el suelo y ponía unos productos. Aquí hay un conjunto de empresas que no entran y hay que tomar en serio esas empresas también. Respecto a la cobertura, el tema de los morosos nos preocupa, porque quedó a marzo para todas aquellas que tenían más de 25.000 UF de venta. Y nosotros creemos que hay que tener flexibilidad en esto y hay que buscar una solución que hoy día no existe, porque muchas empresas de más de 25.000 estarían quedando fuera. La segunda preocupación es que un conjunto de aspectos quedan bajo facultad extraordinaria al ministro de Hacienda y no quedan en la ley. Él se comprometió a darnos a conocer el reglamento en los próximos días, lo que valoramos mucho. Y en esto propusimos que quedaran en la ley al menos dos aspectos en los cuales no hubo acuerdo en la comisión. Las actuales deudas que se postergan 6 meses y que se pagan en el 7º mes, quisiéramos más claridad en las condiciones que se reactiva el pago de esos créditos. ¿Qué tasas? ¿Qué condiciones? Porque aquí puede terminar el banco cobrando bastante caro por distintas circunstancias. Pero que no haya abuso de los bancos. Todos tenemos temor que en definitiva tengan que pagar intereses muy altos y además no entran los créditos rotatorios, tampoco se entran en esta repactación los intereses, sino que eso va a tener que pagarlo con los recursos que tienen. Este fue quizá uno de los aportes más importantes de los bancos, además de la tasa de interés, pero a lo mejor va a tratar de pagarse por otros lados. Bueno, y el otro tema que queda fuera es el tratamiento de las grandes empresas que se incorporan al FOGAPE, porque son grandes, empresas entre 600 y 1.000.000 de UF, son empresas grandes o medianas grandes, como quiera llamárselas. Y se le está dando un crédito barato. Entonces, a cambio de eso, a estas empresas que llegan a 28.500 millones de pesos de venta, y con créditos que pueden ser hasta 250.000 UF. Nos preocupa que frente a estos créditos muy baratos y con garantías altas, 60%, no se le pongan ciertos límites en relación a los trabajadores, límite al despido de trabajadores, o que le permita destinar parte del crédito a distribución de utilidades, en fin, sueldo ejecutivo y a otras cosas. Aquí nos preocupa mucho la protección de los trabajadores de las grandes empresas y eso no está. Lo discutimos bastante, no hubo acuerdo, esperamos que el ministro lo incorpore en el reglamento. Y también nos preocupa que las grandes empresas concentren mucho esta facultad, estos créditos baratos, por lo menos en el tiempo, al comienzo. Y pueden concentrar mucho los créditos. Entonces propusimos que haya un equilibrio de tamaño, o sea, que se le exija a cada banco que atiendan grandes, sí, pero que atiendan también un porcentaje importante de empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque los ejecutivos de los bancos atienden a empresas grandes y ponen muchos recursos en las empresas grandes, en cambio son muchas las chicas, mucha pega, entonces aquí nos han dicho los propios bancos que se requiere una orientación clara. Además el equilibrio entre regiones y Santiago. Si no se establece un equilibrio va a tender a darle prioridad al menos a Santiago. El ministro señala que esto podría de alguna forma quedar en el reglamento y en las cartas de compromiso. Bueno, ojalá que eso sea así. Finalmente quiero decir de que la comisión de FOGAPE es de cargo de los bancos, que llegue claro. Las pymes que hoy tienen FOGAPE pueden tener un segundo FOGAPE. Los bancos no pueden cargar seguro y otras cosas. Finalmente quiero decir, señora presidenta, estimados colegas, aquí necesitamos que el gobierno le exija a los bancos que cumplan con su compromiso. La Comisión del Mercado Financiero y el Ministerio de Hacienda tienen que estar encima, siguiendo, para fiscalizar toda esta línea que es realmente algo que puede realmente mover a las empresas y los bancos no pueden capitalizar utilidades y no hacer las transferencias cuando corresponda.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Carlos Montes. Tiene